Y ahora vamos a saludar a Vanina Cacase, a nuestra compañera que se encuentra aquí en el living de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Vanina? Muy bien, Mariano, gracias. Un placer Pero, estar por con favor, ustedes. el placer es nuestro, tenerla aquí cada una de las mañanas. Bueno, ¿Cómo muchas estás? gracias. Bien, acá ocupándonos de la situación de Perú. La salud de Perú está en terapia intensiva. Ya están frente al dilema ético, 2 personas y un respirador. Y surgen muchas preguntas, porque fue Eso uno es de tremendo, los... ese es el colapso. Ese es el colapso del sistema, ya están llegando a los 100.000 infectados, el número de infectados crece día a día y hay muchas preguntas porque fue uno de los primeros países en reaccionar con una cuarentena estricta que la dictaron el 16 de marzo. Pero ¿por qué se llegó a esta situación? Y bueno, y hay diferentes opiniones. Algunos dicen que hay mucho trabajo informal, sin control. Ellos realizaron muchos testeos. Claro, que parecía ser la gran clave. Claro, que parecía ser la gran clave, pero ahí está el resultado. Gran número de funcionarios, el ministro de Agricultura, 11 funcionarios están enfermos con coronavirus. Y el presidente Vizcarra que sigue generando enojo, porque él dice que la curva se amesetó. Pero la gente, sí. los números dicen otra cosa. Pero creo que estamos en condiciones de presentar a Anaí Durán, que es socióloga, docente universitaria. Allí te estamos viendo. Anaí, bienvenida. Que tenés un interesante comentario, ayer estuvimos dialogando, esta mañana también, y nos interesa que transmitas en Telediario Federal tu opinión sobre por qué Perú ha llegado a esta situación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente la situación es bastante compleja, ¿no? Como tú bien mencionabas, las medidas fueron oportunas, se tomaron hace casi 67 días, uno de los primeros países en declarar estado de emergencia, cuarentena, toque de queda, medidas, digamos, de contención sanitaria muy estrictas, pero creo que, y aquí hay cierta coincidencia en varios sectores en afirmar esto, que no fueron acompañadas de medidas de contención más bien económicas y sociales que hicieran que estas otras fueran exitosas, ¿no? No, un país con una estructura de empleo informal tan grande, de 70% de informalidad, de trabajadores independientes, no pueden estar en su casa 67 días Claro. sin recibir ningún tipo de apoyo, ¿no? La gente ha ido saliendo, de facto se ha ido levantando la cuarentena y esto ha impedido que las medidas tengan todo el éxito que se hubiera esperado, ¿no? Eso por un lado, por otro lado, un abandono estructural del sistema de salud. O sea, cuando se declara la emergencia, el número de respiradores era apenas de 200 y tantos para un país de 33 millones de personas. La inversión en salud es una de las más bajas de América Latina. Y en un país que ha tenido crecimiento sostenido del PBI los últimos años, que ha tenido superávit fiscal el 2018. Entonces, una situación de abandono estructural muy terrible, sumada a esta falta de contención económica que permitiera a la gente quedarse en su casa con cierta tranquilidad, y además desigualdades regionales y sociales muy fuertes, ¿no? Las zonas más afectadas son las ciudades de la costa, de la Amazonía, que ya venían con otras crisis, ¿no? En la Amazonía la epidemia del dengue estaba en un nivel terrible, sumada a esta nueva epidemia, el colapso ya es tremendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una falta de atención oportuna que combine las medidas de contención sanitaria con las de protección social, ¿no? Creo que este ha sido el gran déficit del Estado para poder asegurar una cuarentena más exitosa y un nivel más bajo de contagios, ¿no? Siguiendo tu comentario, Anaí, Perú está en terapia intensiva y no con buen pronóstico. ¿Cómo sigue todo esto? Pues sí, el pronóstico yo creo que es reservado. En teoría la cuarentena debía levantarse el 24 de mayo porque la curva iba a empezar a descender, ¿no? Y ya además la economía tenía que reactivarse. La situación es grave, ya se anuncia una caída del PBI de 2 dígitos y la sensación misma de la gente de querer salir a trabajar, ¿no? Como decía, este es un país con una informalidad enorme, el que menos tiene que salir a buscarse la vida, y esto está afectando tremendamente a la gente, ¿no? Entonces sí, pues ha habido
digamos, hay un pronóstico reservado en términos de qué más puede hacer el Estado en la medida de que ya la gente no puede seguir en su casa, de que la economía misma presiona para reactivarse. De hecho, ya salió una lista de actividades que deben reactivarse, empezando por la gran minería, que nunca paró, por ejemplo, o la agroexportación, y donde las cifras de contagio son tremendas, además. Y cómo mantener, digamos, seguir bajando la curva de contagios y de letalidad, porque también es muy alta la cifra de muertes, ¿no? Se supone que en estos días el Ejecutivo debe estar dando alguna medida, alguna nueva, digamos, no sé, probablemente también se vuelve a alargar la cuarentena, el estado de emergencia, sobre todo, para poder contener la cifra de contagios, ¿no? Claro, pero una cuarentena férrea que no ha tenido éxito, el trabajo informal, la falta de una estructura sanitaria adecuada ya han mostrado el fracaso de este tipo de metodología. También teníamos algunas opiniones que nos dicen que el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, muy temprano, hacía que la gente se aglomerara, por ejemplo, para hacer sus trámites. Sí, bueno, la cuarentena acá fue muy estricta, fue con policías y militares en las calles, porque todavía no se ha levantado, aunque como decía, de facto ya no tiene la misma rigurosidad, ¿no? Pero sí, fue muy estricta, pero como decía, no ha habido medidas compensatorias. El gobierno anunció unos bonos de $120 para las familias de menos recursos, con una estrategia de focalización bastante engorrosa. Esos bonos todavía no se pagan, a pesar de que ya han pasado 67 días. La gente iba al banco a querer buscar su bono. Entonces, efectivamente, ahí, como decía, la protección social, como las medidas que aseguren a la gente quedarse en su casa y no salir en aglomeraciones, al banco a buscar dónde le pagan el bono, eso no ha funcionado, ¿no? Y creo que de ahí también la presión de la gente porque ya salir a trabajar, ¿no? Eso también ha generado desplazamientos, que es otro foco de contagios enorme. Hemos tenido en las carreteras aquí miles de personas tratando de llegar a pie a sus regiones de origen, en la selva, en los Andes, ¿no? Porque no tienen condiciones para quedarse en Lima y en las ciudades, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre y ante la crisis, pues han empezado a caminar y han estado también ahí esparciendo el virus, ¿no? Y la respuesta también del gobierno ahí ha sido un poco lenta. Entonces, son varios factores que han ido sumando para que esta medida de contención tan oportuna y rápida que se dio, que parecía que podía ser exitosa, no lo haya sido, ¿no? Bien. Anaí, muchísimas gracias por tu opinión. Te dejamos porque sabemos que ahora a las 11:30... 9:30 de allá de Perú, tenés clase, ¿eh? Virtual. Sí, estamos en clases virtuales. Bueno, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, todo coordinado, ¿eh? Allí con los horarios justitos. Con los horarios justos. Para que no se pierda absolutamente nada de la clase virtual allí en Perú. Así bueno, es. qué situación, ¿no? Que estamos atravesando, que estamos viviendo en países muy cercanos a la nuestra, en la región. Ya América es el continente con mayor cantidad de infectados. Bueno, los números que realmente son alarmantes. Brasil y después Perú. Sí, Brasil, pero bueno, Estados Unidos en el continente americano. En el continente americano. Más arriba.